¿Y si dejar de perder el tiempo fuera el verdadero comienzo de tu paz? ¿Y si enfocarte en lo importante no se tratara de hacer más, sino de dejar de huir de ti? Este libro es un llamado a volver al centro, a soltar el ruido, la comparación, la prisa y reencontrarte con la calma que olvidaste. Aquí vas a descubrir cómo dejar de distraerte de tu propósito y empezar a construir una vida con sentido, desde adentro. El arte de dejar de perder el tiempo y enfocarte en lo importante no te promete velocidad, te promete claridad. Capítulo 1. El precio invisible de distraerte de ti mismo. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, sino volviendo. Volviendo a ti, a ese lugar donde alguna vez estuviste presente antes de que la vida te empujara a correr por cosas que ni siquiera sabías si querías. El mundo te enseñó a estar en todos lados, menos en tu propia alma, y esa distracción constante, aunque parezca inofensiva, tiene un precio. Te roba la vida sin que te des cuenta. No hay cárcel más sutil que la de una mente saturada. Vives con el teléfono en la mano, con la cabeza llena de pendientes, con el corazón en pausa y con la mirada perdida en lo que no puedes controlar. Crees que estás avanzando porque te mueves, pero no te das cuenta de que hace tiempo solo giras en círculos. Has confundido movimiento con dirección, conexión con presencia, ruido con vida. Joe Dispenza dice que la mayoría de las personas se levantan cada mañana recordando quién fueron ayer, repitiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas decisiones, y que eso, aunque no lo parezca, es una forma de hipnosis. Estás despierto, pero dormido. Crees que decides, pero solo reaccionas. Y cada vez que lo haces, cada vez que te distraes de ti, el precio es un pedazo de tu energía vital. Una vez conocí a alguien que vivía así. No diré su nombre, porque podría ser el tuyo. Trabajaba duro, tenía sueños grandes, pero su mente siempre estaba dividida. Mientras hacía algo, pensaba en lo siguiente. Mientras hablaba, revisaba el reloj. Mientras descansaba, se sentía culpable. Me dijo una vez que no recordaba la última vez que había sentido paz sin motivo. Todo le urgía, todo era urgente. Su cuerpo comenzó a hablarle. Insomnio, gastritis, una presión constante en el pecho. Fue al médico, al terapeuta, al gimnasio. Nada cambiaba. Hasta que un día, mientras conducía, el semáforo se puso en rojo y sintió que no podía más. Lloró sin entender por qué. No era tristeza, era agotamiento del alma. Era el cuerpo gritándole lo que el alma llevaba años callando. Ese día no cambió todo de golpe, pero algo se quebró. Comenzó a detenerse, aunque fuera por minutos, a comer sin mirar el celular, a caminar sin audífonos, a escuchar sin interrumpir. Descubrió algo que nunca había notado. El silencio no era vacío, era el lugar donde empezaba a encontrarse, y se dio cuenta de que había pasado años siendo todo para todos, menos para sí mismo. Como dice Daniel Goleman, la atención es la energía más escasa del ser humano. Donde pones tu atención, pones tu vida. Y si todo el tiempo la das al mundo, ¿qué queda para ti? Nos distraemos porque duele mirar hacia adentro, porque dentro hay preguntas sin responder, heridas sin cerrar, partes de nosotros que no hemos perdonado. Pero mientras más huyes de eso, más poder le das. No hay paz posible si te sigues escondiendo de ti. Y lo peor es que nadie te avisa que estás perdiéndote. Nadie te dice que la distracción es la nueva forma de autoabandono. Se ve normal, se ve productivo, se ve social, pero por dentro te vacía. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente presente en algo, no solo físicamente, sino emocionalmente? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien sin pensar en qué ibas a responder, o que hiciste algo sin mirar la hora? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste contigo, sin escaparte a la pantalla, al trabajo, a las conversaciones inútiles que solo llenan el silencio?
El problema no es que no tengas tiempo. El problema es que no sabes usarlo para ti. Vives en modo supervivencia, creyendo que ser fuerte es aguantarlo todo, cuando la verdadera fuerza está en pausar, respirar y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de lo que quiero? En El poder de la mente subconsciente, Joseph Murphy decía que el subconsciente obedece a lo que repites, no a lo que deseas. Si repites distracción, ansiedad y prisa, eso se vuelve tu realidad. Si repites silencio, enfoque y calma, tu mente aprende a volver. No necesitas cambiar todo, solo volver a ti. La distracción es adictiva porque te protege del dolor de ver tu verdad. Pero esa misma protección es la que te mantiene atascado. Y la mente, cuando se acostumbra al ruido, teme al silencio. Pero en el silencio es donde ocurre la transformación. Ahí es donde puedes escuchar lo que realmente necesitas. A veces, no es más dinero, ni más amor, ni más éxito. A veces solo necesitas descansar de ti mismo, de esa versión sobrepensante que todo lo analiza, que todo lo compara, que todo lo posterga. Hay personas que viven como si la vida fuera una lista de tareas pendientes. Se levantan, corren, trabajan, publican, responden, comen rápido y se acuestan con la mente agotada. Se prometen que algún día descansarán, que algún día disfrutarán, pero el algún día nunca llega, porque la mente que no sabe detenerse hoy tampoco sabrá hacerlo mañana. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante y la has dejado morir por estar distraído? ¿Cuántas conversaciones profundas has evitado por miedo a sentirte vulnerable? ¿Cuántos momentos hermosos pasaron frente a ti mientras tu mente estaba en otro lugar? Florence Scovel Shinn escribió, «La fe consiste en ver el resultado deseado antes de que ocurra. Pero para ver algo con fe, necesitas estar aquí, no en 1000 pensamientos. Y eso es lo que olvidamos, que el poder no está en hacer más, sino en estar más. La atención es amor, la falta de atención es olvido. Hay días en que el alma te pide pausa, y tú le das café. Te pide silencio, y le das ruido. Te pide conexión, y le das distracción. Así empiezas a desconectarte sin darte cuenta. No es que la vida te esté saliendo mal, es que no estás lo suficientemente presente para sostenerla. Ese es el precio invisible, no ver tu propia vida mientras la vives, ser espectador de tu historia en lugar de protagonista. Y lo peor es que lo justificas. No tengo tiempo, así es la vida, ya después me enfoco. Pero no hay después, solo hay este momento, solo hay ahora. La persona del ejemplo que te conté, después de meses de pequeños cambios, comenzó a notar que su energía volvía. No porque hiciera menos, sino porque dejó de hacer lo que no tenía sentido. Aprendió a no responder todo de inmediato, a no opinar sobre todo, a no atender cada urgencia ajena, y descubrió algo curioso. El mundo siguió funcionando sin su control. Lo que cambió fue su estado interno. Joe Dispenza dice que cuando cambias tu energía, tu vida responde. Y eso no se logra corriendo más, sino deteniéndote. Lo sobrenatural, como él lo llama, ocurre cuando dejas de funcionar como un robot emocional y comienzas a observarte desde la conciencia. Entonces comprendes que la distracción no era inocente, era una forma de mantenerte pequeño, porque estar enfocado da miedo. Te obliga a decidir, a soltar, a asumir. A veces la mente prefiere el caos porque el caos le da una identidad. Si no hay drama, no sabe quién es. Si no hay ruido, no sabe qué sentir. Por eso te distraes, porque el silencio te pone frente a tu verdad. Pero no puedes sanar lo que no miras. No puedes volver a ti si no te reconoces. Todo cambia el día que te cansas de perderte, cuando decides que ya no quieres sobrevivir entre interrupciones, sino vivir con intención. Ese día la vida se detiene, no porque se vuelva perfecta, sino porque tú la ves distinta,
descubres que el foco no está en el tiempo que tienes, sino en cómo lo habitas, que no necesitas controlar el mundo, solo aprender a no perderte dentro de él. El alma no te pide que hagas más, te pide que vuelvas. Vuelve a escucharte, a sentirte, a respirar contigo. Vuelve a caminar sin prisa, a mirar sin juzgar, a elegir sin miedo. Vuelve a ese lugar donde no necesitas probar nada, porque ya eres suficiente. La distracción no se vence con fuerza, sino con presencia, con ese momento en que eliges mirar de verdad lo que pasa dentro de ti. Tal vez descubras que no eras débil, solo estabas disperso, que no eras infeliz, solo estabas desconectado, que no te faltaba nada, solo atención. Y cuando lo entiendes, algo se enciende. Comienzas a cuidar tu energía como si fuera tu casa. Dejas de permitir que todo entre, que todos hablen, que todo te afecte. Empiezas a vivir con intención, y el ruido externo pierde poder. Ya no necesitas validarte con productividad, porque tu valor deja de depender del resultado. Tu foco deja de ser demostrar, y empieza a ser vivir. Quizá esta noche, antes de dormir, podrías hacerte una sola pregunta. ¿Hoy estuve conmigo o solo existí? La respuesta no es para juzgarte, sino para despertar. Porque la vida no se mide en horas, sino en presencia. Y lo que más duele no es el fracaso, sino darte cuenta tarde de que estuviste ausente de tu propia historia. El alma no grita, susurra. Y si no la escuchas, un día el cuerpo gritará. Así empieza el cambio. No con metas nuevas, sino con silencios que te devuelven a ti. No corras más. Respira. Estás aquí. Aún puedes volver. Porque el verdadero éxito no es tener más cosas que hacer, sino menos razones para huir de ti mismo. Y justo ahí, en ese instante de quietud donde decides mirarte sin distracción, comienza lo que sigue. Capítulo 2. La trampa del después. El refugio del miedo elegante. Hay una forma muy sutil de huir de la vida, y es decir, después. Después empiezo, después cambio, después me cuido, después me atrevo. Esa palabra parece inocente, hasta que te das cuenta de que la has usado tanto que te robó media vida. Es el disfraz más elegante del miedo. No grita, no impide, solo convence. Te susurra que tienes tiempo, que ya habrá un momento mejor, que cuando todo esté en orden, entonces sí vas a hacerlo. Pero ese entonces nunca llega, porque el miedo sabe moverse con inteligencia. Te mantiene en espera mientras la vida pasa sin ti. Joe Dispenza dice que el cuerpo se acostumbra a sentirse de una manera, y cuando intentas cambiar, él mismo te sabotea para volver al estado conocido. Lo mismo pasa con el alma, se acostumbra a prometerse cosas que no cumple, y cada vez que lo hace, pierde un poco de fe en sí misma. Por eso llega un punto en el que ya no crees en tus propias palabras, ni en tus planes, ni en tus intentos. Te vuelves experto en posponer tu propia vida. Conocí a alguien que vivía así. Llevaba años diciendo que quería empezar su proyecto, dejar su trabajo, mudarse a otra ciudad. Siempre hablaba de lo que haría, nunca de lo que hacía. Su frase favorita era, ahora no puedo, pero pronto. Un pronto que se fue extendiendo como una telaraña hasta envolverlo todo. Su miedo no era la falta de capacidad, sino el pánico a perder control, a fracasar, a que lo que imaginaba no fuera suficiente. Pero en su intento de hacerlo perfecto, terminó sin hacerlo nunca. Me lo dijo un día, con los ojos cansados. Creo que no me da miedo hacerlo, me da miedo que no salga como lo soñé. Y ahí estaba la trampa, el deseo de que todo sea ideal antes de empezar. Brian Tracy escribió en Si lo creas que la mayoría de las personas esperan condiciones perfectas para actuar, pero la verdad es que las condiciones nunca serán perfectas. Solo se vuelven favorables cuando tú decides avanzar. Y eso es lo que no entendemos, que el después
No es un momento en el tiempo. Es una forma de evasión. Es miedo disfrazado de sensatez. Suena maduro, pero en el fondo es una manera elegante de no confrontar la incertidumbre. Esa persona del ejemplo, con el tiempo, comenzó a enfermarse. Nada grave al principio: estrés, ansiedad, insomnio. Su cuerpo empezó a resentir lo que su alma no podía expresar. Había algo dentro de él que quería moverse, pero su mente seguía buscando excusas. Un día, en medio de una madrugada sin sueño, se dio cuenta de que había pasado años preparándose para una vida que nunca comenzaba. Había leído todos los libros, visto todas las conferencias, hecho todas las listas, pero seguía en el mismo punto. Fue ahí cuando comprendió algo simple y brutal. No era falta de motivación, era miedo de ser él mismo. Miedo de lo que podía pasar si realmente se atrevía. A veces el miedo no se disfraza de pánico, sino de prudencia. Te hace creer que estás esperando el momento correcto, cuando en realidad estás huyendo del momento presente. Te repites que necesitas más claridad, más recursos, más energía, más fe. Pero la claridad no llega antes del paso, llega mientras caminas. Lo decía Florence Scovel Shinn: no esperes a tener fe para actuar, actúa y la fe vendrá caminando detrás de ti. Sin acción, la vida se vuelve una eterna planeación. Y planear sin moverte también es una forma de morir despacio. El después es el lugar donde enterramos los sueños que nos asustan. Lo hacemos con una sonrisa, con buenas intenciones, con frases tranquilizadoras. Pero en el fondo lo sabemos. No hay excusa más peligrosa que la que suena razonable. Cuando tenga tiempo. Cuando me sienta mejor. Cuando me organicé. Cuando la situación cambie. Pero la situación no cambia, cambias tú. Y solo cuando tú cambias, el entorno se acomoda. ¿Alguna vez te has dicho que estás esperando sentirte listo? ¿Y qué pasaría si ese día nunca llega? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por creer que el momento ideal te avisará cuando aparezca? No avisa, llega cuando tú lo decides. Es así de injusto y así de liberador. Nadie se siente completamente preparado para empezar una nueva vida, una relación, un proyecto, una transformación. Todos lo hacemos con miedo, pero el miedo no desaparece con el tiempo, se debilita con la acción. Hay una idea que repite Joe Dispenza: tu mente crea la realidad que más practica. Si practicas esperar, tu vida se vuelve espera. Si practicas actuar, tu vida se vuelve movimiento. Y ahí está el quiebre. No necesitas saber cómo terminará. Solo necesitas dejar de esperar a que sea el momento perfecto. Porque el momento perfecto no existe, pero sí existe el presente. Y el presente es moldeable. El miedo solo vive en lo que imaginas, no en lo que haces. La persona del ejemplo empezó un día cualquiera. No fue un lunes, ni un inicio de mes. No fue después de una gran señal ni un consejo inspirador. Fue un día común, cuando se hartó de posponer su vida. No lo hizo con certeza ni con motivación, lo hizo con cansancio. Porque llega un punto en el que el peso de no hacerlo es más grande que el miedo de hacerlo mal. Y ese es el verdadero punto de quiebre, cuando te das cuenta de que seguir igual también duele. Comenzó despacio, una acción pequeña, un correo enviado, una llamada hecha, un paso dado. No cambió todo, pero cambió algo. Y ese algo abrió un camino que antes no existía. Descubrió que actuar sin saber cómo no lo destruyó, lo alivió. Porque la mente se libera cuando dejas de cargar con lo que imaginas y comienzas a vivir lo que sucede. Vivimos en una cultura que glorifica el control, que te enseña a tenerlo todo calculado antes de moverte. Pero lo más grande de la vida no se controla, se atraviesa. El amor, la fe, la vocación, la pérdida, el cambio. Todos te piden saltar antes de entender. Y si esperas entender para saltar, te quedarás esperando para siempre.
¿Te has dado cuenta de que todo lo importante que te ha pasado fue porque un día decidiste sin pensarlo tanto? Porque tu alma sabía lo que tu mente aún no podía explicar. Hay un momento donde hay que dejar de pensar en lo que podría salir mal y empezar a confiar en lo que podría salir bien. No desde la certeza, sino desde la humildad de aceptar que no hay garantía en nada, y aún así vale la pena intentarlo. Joseph Murphy decía que la fe es el puente entre lo invisible y lo visible. Pero ese puente no se construye pensando, se construye caminando, y cada paso es un acto de fe. La trampa del después te roba eso, el poder de probarte que puedes. Te convence de que estás protegiéndote, cuando en realidad te estás postergando. He visto a muchas personas quedarse atrapadas ahí, no porque no puedan, sino porque no quieren enfrentarse al vacío que hay entre la idea y la acción. En ese vacío no hay garantías, solo vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad es el único terreno fértil donde algo real puede crecer. Todo lo que amas hoy nació en un acto de vulnerabilidad, en alguien que se atrevió a comenzar sin tener todo claro. Y sin embargo, insistimos en pensar que necesitamos más tiempo. Pero el tiempo no cura el miedo, lo alimenta. Mientras más esperas, más razones encuentra tu mente para no hacerlo. La valentía no es sentirte preparado, es hacerlo a pesar de no estarlo. Es mirar el miedo de frente y decirle, me vas a acompañar, pero no vas a decidir por mí. A veces confundimos prudencia con postergación, y no se trata de ser impulsivo, sino de ser honesto. ¿Realmente necesitas esperar o solo estás evitando el riesgo de fallar? ¿Realmente no puedes o solo temes decepcionarte? Pregúntatelo en silencio. Tu cuerpo siempre sabe la verdad. Lo siente como un nudo, como un cansancio, como un vacío que ninguna distracción llena. El alma no quiere seguridad, quiere verdad. Y la verdad no se encuentra en el futuro, se construye en el presente. Lo que postergas se pudre. Lo que haces florece. Aunque sea torpe, aunque no sea brillante, aunque te tiemblen las manos. La vida no premia al que planea mejor, sino al que se atreve primero. Capítulo 3. ¿Cómo el exceso de información te está volviendo ciego? Vivimos en una época donde todos hablan, todos opinan y todos enseñan. Donde hay más conocimiento disponible que nunca, pero menos claridad que nunca. Donde puedes leer 100 libros sobre cómo sanar, cómo manifestar, cómo mejorar, pero sigues sin poder dormir. Estás saturado de palabras ajenas, pero desconectado de tu propia voz. Te han hecho creer que aprender más es avanzar, pero la verdad es que estás atascado en una sobrecarga que no te deja sentir ni pensar por ti mismo. Has confundido sabiduría con acumulación, y la acumulación te está robando la esencia. Joseph Murphy decía que el conocimiento no tiene poder hasta que se convierte en experiencia, y es ahí donde estamos fallando. Sabemos demasiado, pero vivimos poco. El exceso de información es una anestesia. Nos hace sentir ocupados mentalmente, pero vacíos espiritualmente. Saltamos de video en video, de libro en libro, de curso en curso, buscando la respuesta que calme lo que en realidad solo puede calmar el silencio. Pero el silencio no vende. El silencio no tiene título, no tiene marketing, no da dopamina. Por eso lo evitamos, porque el silencio nos confronta y la información nos distrae. Una vez conocí a alguien que lo vivía así. Tenía un estante lleno de libros subrayados, decenas de podcasts descargados, conferencias guardadas para ver más tarde. Lo sabía todo sobre cómo alcanzar la paz interior, pero no tenía paz. Era experto en las palabras energía, vibración, propósito, pero se despertaba con ansiedad todos los días. Me dijo un día, siento que cuanto más aprendo, menos sé qué hacer. Y esa frase lo resumía todo. No era falta de conocimiento, era exceso.
Su mente no tenía espacio para sentir. Estaba tan llena de teorías que había olvidado practicar lo más simple: respirar, observarse, vivir. Como dice Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, la mente humana tiene un límite para procesar estímulos. Cuando ese límite se sobrepasa, lo emocional se desconecta, y entonces puedes leer sobre calma sin sentirla, hablar sobre amor sin experimentarlo, repetir afirmaciones sin creerlas. Es como mirar el mapa sin caminar el camino. Nos hemos vuelto adictos a saber, pero detrás de esa adicción hay miedo. Miedo a no estar listos, miedo a equivocarnos, miedo a fracasar. Por eso buscamos una fórmula más, un libro más, una técnica más. Creemos que la claridad llegará cuando tengamos suficiente información, pero la claridad no viene de afuera, viene del alma en silencio. Florence Scovel Shinn escribió: cuando dejas de buscar respuestas, la respuesta llega. Pero para eso hay que dejar de llenar el alma de ruido. La persona del ejemplo empezó a notarlo cuando, un día, su cuerpo le habló. No podía concentrarse. Leía una página 3 veces y no retenía nada. Se dio cuenta de que no era falta de disciplina, era saturación. Había llenado su mente de ideas ajenas hasta el punto de no escuchar sus propias necesidades. Entonces hizo algo que parecía absurdo. Apagó todo. Cerró redes, guardó libros, desconectó notificaciones. Al principio se sintió culpable, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero poco a poco comenzó a sentirse más liviano. Descubrió algo que había olvidado: su propio pensamiento. Empezó a escucharse sin interferencias. Y ahí, en ese espacio simple, llegaron las respuestas que tanto buscaba. No las encontró en un video ni en un curso. Estaban dentro de él, esperando que dejara de distraerse. Joe Dispenza dice que el cerebro es como una antena. Si está llena de interferencias, no puede captar la señal. Y eso somos hoy, antenas llenas de ruido. Queremos atraer paz, pero nuestra mente no para. Queremos manifestar abundancia, pero vivimos en escasez de atención. Queremos sentirnos presentes, pero no soportamos estar 5 minutos sin mirar el teléfono. No nos falta información, nos falta silencio. ¿Te has dado cuenta de que lo primero que haces al sentirte mal es buscar algo para leer o ver? Es tu forma de huir. El alma no necesita más teorías, necesita presencia. No necesitas otro método para sanar, necesitas escucharte. No necesitas otra técnica de meditación. Necesitas cerrar los ojos y quedarte. No necesitas entenderlo todo, necesitas sentir algo de verdad. Hay una parte de ti que ya sabe lo que tiene que hacer, pero no puede hablar porque está saturado de voces. Estás ciego no porque no veas, sino porque estás mirando demasiado. Has convertido tu crecimiento personal en una tarea infinita, como si la vida fuera una competencia por ver quién aprende más rápido. Pero el alma no compite, madura en silencio. Esa persona del ejemplo me contó, meses después, que algo cambió en su manera de estar. Ya no necesitaba saber tanto. Se sentaba en silencio 10 minutos al día y solo respiraba. No buscaba respuestas, solo presencia. Y en esa práctica, sin darse cuenta, empezó a sanar su mente. Empezó a actuar con más claridad, a tomar decisiones sin dudar tanto, a dejar de preguntarle al mundo lo que solo él podía responderse. Brian Tracy dice que la acción cura el miedo, mientras que la indecisión lo alimenta. Pero en esta era, la indecisión no viene de no saber, sino de saber demasiado. La información excesiva te hace pensar que cada paso puede ser un error, porque conoces todos los escenarios posibles, y al saber tanto, haces poco. Te paralizas entre opciones, entre teorías, entre caminos. Tu mente se vuelve un laberinto donde todo parece cierto, y nada parece suficiente. A veces necesitas olvidar para recordar, vaciar para ver. Cuando el alma se satura,
La única forma de volver a ver claro es desaprender, soltar ideas que antes te sirvieron, pero que ahora te estorban. Y eso duele, porque el ego se aferra a sus conocimientos, quiere tener razón, incluso cuando esa razón lo limita. Pero no hay avance sin humildad, no hay sabiduría sin desapego. Capítulo 4. Lo que llamas productividad es, en realidad, huida. A veces parece que si no estás haciendo algo, no vales, que si no produces, no importas, que si no estás ocupado, estás perdiendo. Pero lo que muchos no saben es que hay una forma silenciosa de escapar de uno mismo: mantenerse ocupado. La gente aplaude la productividad porque no la ve como una droga, pero lo es. Te mantiene funcionando, te distrae del vacío, te hace sentir útil mientras adentro te apagas despacio. Es el tipo de huida más respetada del mundo. Te destruye y todos te felicitan por ello. La sociedad te enseñó a confundir el movimiento con el propósito, la actividad con el sentido. Nos volvimos adictos a los pendientes, al ya casi, al solo falta esto, creyendo que así estamos avanzando. Pero nadie te dice que a veces ese avance es solo un intento desesperado de no sentir. No poder estar quieto también es una forma de dolor, porque cuando paras, el alma empieza a hablar, y lo que dice incomoda. Entonces prefieres seguir haciendo, seguir llenando, seguir posponiéndote. Una vez conocí a alguien que trabajaba 12 horas diarias. Decía que le gustaba, que se sentía útil, que amaba su rutina, pero había algo en su mirada que no coincidía con sus palabras. Dormía poco, comía rápido, no tenía tiempo para nadie. Le gustaba sentirse indispensable. Cada vez que terminaba una tarea, buscaba otra. Y cuando le preguntabas por qué no descansaba, respondía: si paro, me desordeno. Y tenía razón, pero no por lo que creía. No era que se desordenara el mundo, era que se desordenaba él, porque al detenerse, se encontraba con la verdad que evitaba, que no sabía quién era sin su trabajo, sin su productividad, sin su esfuerzo constante. Joe Dispenza dice que el cuerpo aprende a volverse adicto a las emociones del estrés, que la adrenalina, el apuro y la urgencia se vuelven una identidad química. Dejas de hacer por amor y empiezas a hacerlo por la dosis. Y cuando el cuerpo no la recibe, entras en abstinencia emocional. Te sientes vacío, ansioso, confundido. Entonces vuelves a correr, no porque quieras, sino porque no sabes estar quieto. Y en ese ciclo, pierdes la capacidad de sentirte vivo sin estar haciendo algo. Ese hombre del que te hablo un día colapsó. Su cuerpo se rindió antes que su mente. Terminó en el hospital por un pico de presión. Los médicos le dijeron lo que su alma venía gritándole hacía años: necesitas parar. Pero no sabía cómo. No se trataba de tiempo, se trataba de miedo. Miedo a no ser suficiente si no estaba produciendo. Miedo a no ser visto si no estaba cumpliendo. Miedo a que el silencio le mostrara lo que había estado escondiendo debajo del ruido de su éxito. Vivimos en una cultura que glorifica el cansancio, donde decir no paro nunca suena a orgullo y descansar suena a culpa. Nos volvimos esclavos del reloj y le llamamos disciplina. Pero el alma no entiende de agendas. El alma necesita pausas, respiraciones, momentos de nada, y cuando no los tiene, se apaga, y aunque el cuerpo siga funcionando, algo dentro deja de vivir. En El poder de la mente subconsciente, Joseph Murphy decía que la tensión constante destruye la armonía interior, y sin armonía no puede haber creación. Eso significa que no puedes manifestar ni atraer nada verdadero desde un estado de agotamiento, porque lo que creas desde el cansancio no es fruto de la inspiración, sino de la necesidad. Y lo que nace de la necesidad siempre termina vacío. ¿Cuántas veces has sentido culpa por no estar haciendo algo?
¿Cuántas veces has llenado tus días de tareas inútiles solo para no sentir que estás perdiendo el tiempo? Tal vez lo que te asusta no es el tiempo libre, sino lo que podrías escuchar si te quedas en silencio. Tal vez por eso llenas cada minuto, por miedo a encontrarte con la verdad que has estado evitando. El cuerpo habla cuando la mente no escucha. Dolor de cabeza, insomnio, cansancio crónico, ansiedad. No son enfermedades, son alarmas. Es tu alma pidiendo pausa. Pero nos enseñaron a silenciar los síntomas con café, pastillas o frases motivacionales, en lugar de escucharlos. Queremos seguir, 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 hasta que algo dentro de nosotros se rompe y nos obliga a detenernos. La productividad no siempre es amor al trabajo. Muchas veces es miedo a no saber qué hacer con uno mismo. Por eso te cuesta estar sin hacer nada. Por eso te aburres cuando no hay estímulo. Porque tu sistema nervioso ya se acostumbró a la prisa. Tu identidad está construida sobre el hacer. Pero no eres lo que haces. Eres lo que sientes cuando no haces nada. Y si en ese estado no encuentras paz, es porque lo que persigues afuera no lo has cultivado adentro. La persona del ejemplo tardó en entenderlo. Cuando volvió a su casa después del hospital, intentó descansar. No pudo. Su mente no paraba. Sentía culpa por no ser productivo. Revisaba el teléfono, abría la laptop, pensaba en los pendientes. Hasta que un día, cansado de su propio agotamiento, se obligó a quedarse quieto. Se sentó en silencio, sin música, sin distracción. Al principio fue insoportable. El cuerpo le pedía moverse, hacer algo, cualquier cosa. Pero aguantó. Lloró. No sabía por qué. Solo lloró. Y en ese llanto comenzó a vaciarse. Comprendió que no era el trabajo lo que lo destruía, sino su necesidad de escapar de sí mismo a través del trabajo. Florence Scovel Shinn escribió que el descanso es confianza en la ley divina. Y tal vez por eso nos cuesta tanto, porque no confiamos. Creemos que si soltamos el control, todo se derrumba. Pero lo que se derrumba cuando paras no es tu vida, es tu falso sentido de poder. Ese que se sostenía en la prisa, no en la fe. Nos enseñaron que la tranquilidad se gana después del esfuerzo, no durante. Pero el alma no entiende de premios ni metas. Solo sabe estar en paz cuando se le permite. No puedes seguir postergando tu descanso para cuando todo esté hecho, porque ese momento no llega. Siempre habrá algo más por hacer. Siempre habrá un correo más, un pendiente más, una excusa más. La vida no se detiene por sí sola. Tienes que detenerte tú. Hay una frase de Daniel Goleman que dice: la atención plena no es un lujo, es una necesidad biológica. Y eso significa que tu mente necesita espacios de vacío para renovarse, igual que tus pulmones necesitan aire. Si no lo haces, la mente se intoxica de exceso de estímulo y el alma se ahoga en agotamiento emocional. Capítulo 6. El arte de enfocarte sin ansiedad. Hay un tipo de dolor que no se ve, pero que se siente en todo el cuerpo. El de querer concentrarte y no poder. Te sientas, intentas avanzar, pero tu mente salta de un pensamiento a otro, como si tuviera miedo del silencio. Quieres enfocarte, pero terminas revisando el celular, limpiando la mesa, pensando en lo que no hiciste, en lo que falta, en lo que podría salir mal. Y lo peor no es la distracción, sino la culpa que viene después. Ese suspiro que dice, no sirvo para esto. Pero no es falta de capacidad, es exceso de ruido. Estás tan acostumbrado a estar en alerta que cuando llega la calma, te asusta. Vivimos con la mente acelerada, queriendo hacer mucho en poco tiempo. Y cuando no lo logramos, nos sentimos rotos. Pero el foco no nace del esfuerzo, nace de la serenidad. Joseph Murphy decía que una mente en paz es una mente creativa. Pero la nuestra no está en paz, está cansada. Y cuando la mente está cansada, confunde urgencia con importancia. Empieza a correr detrás de todo lo que brilla, mientras lo esencial se va apagando.
Hace unos años conocí a alguien que vivía en ese estado. Le llamaba mi carrera contra el tiempo. Decía que no podía parar porque si lo hacía, su vida se desordenaba. Trabajaba, entrenaba, estudiaba, leía, hacía cursos. Tenía todo planeado al minuto, pero a pesar de todo eso, cada noche sentía que no avanzaba. Me dijo, no sé en qué fallo, hago de todo, pero no veo resultados. Y cuando me lo dijo, me di cuenta. Su problema no era falta de acción, era falta de dirección. No le faltaba energía, le faltaba silencio. Joe Dispenza explica que el cerebro, cuando vive en modo supervivencia, no puede enfocarse en crear. Está preparado para reaccionar, no para construir. Y así vive la mayoría, con el cuerpo en el presente, pero la mente en el peligro. Pensando en el futuro, en los problemas, en lo que puede salir mal. No hay espacio para la atención plena, porque la mente está programada para defenderse, no para disfrutar. Por eso el foco sin calma se vuelve tortura. Esa persona intentó cambiar con más esfuerzo. Se levantaba más temprano, planificaba más, buscaba métodos para concentrarse, pero nada funcionaba. Hasta que un día, agotado, decidió probar algo distinto, parar. No por rendirse, sino por curiosidad. Dejó de forzarse a concentrarse. Se sentó en silencio, respiró y por primera vez no intentó controlar su mente, solo la observó. Y en ese acto tan simple, algo cambió. Notó que su cabeza no paraba, que saltaba de idea en idea, pero que él podía mirar eso sin reaccionar. Ahí empezó el arte del enfoque real. No cuando logras eliminar distracciones, sino cuando dejas de pelearte con ellas. Porque el foco no es una técnica, es un estado del alma. No puedes obligarte a concentrarte si tu mente está en guerra contigo. Necesitas reconciliarte con ella. Vivimos creyendo que enfocarnos es cerrar el mundo y quedarnos rígidos frente a una meta. Pero el enfoque verdadero no es rigidez, es presencia. Es estar tan conectado con lo que haces que el resto se desvanece. No porque lo bloquees, sino porque ya no lo necesitas. Es lo que Daniel Goleman llama flujo, ese estado donde el tiempo se disuelve y solo existe el momento presente. Pero llegar ahí no se logra con ansiedad, se logra con entrega. La persona del ejemplo comenzó a aplicar pequeños cambios. Antes de comenzar su día, hacía algo que le costaba mucho. Nada. Tomaba su café sin celular, sin música, sin mirar el reloj. Al principio sentía culpa, como si estuviera desperdiciando tiempo. Pero poco a poco, esa pausa se volvió su ritual. Descubrió que el silencio lo organizaba mejor que cualquier agenda. Comenzó a trabajar menos horas, pero con más profundidad. Y algo curioso ocurrió. Empezó a rendir más, a disfrutar más y a preocuparse menos. El problema no es que no sepamos enfocarnos, sino que intentamos hacerlo desde el miedo, y el miedo nunca deja espacio para la claridad. Nos forzamos a hacer, cuando lo que necesitamos es aprender a estar. Queremos controlar el resultado, cuando lo que realmente nos da poder es confiar. Florence Scovel Shinn lo decía así: el temor es solo fe invertida. Si crees que algo saldrá mal, lo estás afirmando con la misma fuerza con la que podrías afirmar que todo saldrá bien. El foco nace de lo que eliges creer, no de lo que intentas controlar. Cuando tu mente está en calma, tu atención se vuelve precisa, pero cuando está en alerta, tu energía se dispersa. Por eso terminas agotado sin haber hecho nada realmente importante, porque lo importante requiere quietud. Requiere mirar hacia adentro antes de actuar afuera. ¿Te has dado cuenta de que cuando haces algo que amas, te concentras sin esfuerzo? No mides el tiempo, no piensas en lo que sigue, no dudas, simplemente fluyes. Ese es el enfoque real, cuando estás tan presente que desaparece la ansiedad. Pero cuando haces desde el miedo o la obligación, tu cuerpo está ahí, pero tu mente quiere escapar. Por eso te distraes. No es falta de disciplina, es falta de conexión.
A veces, la mente se enfoca mejor cuando el alma se siente segura, cuando dejas de exigirte y empiezas a acompañarte, porque no puedes forzar al alma a enfocarse si siente que la estás juzgando. No puedes crear desde la presión, solo desde la presencia. El caso de esa persona me enseñó algo. La atención no se entrena solo con fuerza de voluntad, se cultiva con amor. Cuando empezó a tratar su mente con más suavidad, todo mejoró. En lugar de castigarse por distraerse, respiraba y volvía. En lugar de llenar su agenda, hacía espacio para su alma. Y cada vez que su mente se dispersaba, no se enojaba. Solo la traía de regreso, con paciencia. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente responde mejor a la emoción que al esfuerzo. Si te enfocas con tensión, tu cuerpo entra en modo defensa. Pero si te enfocas con curiosidad, tu cuerpo colabora. Es como si tu energía se aliara contigo. Por eso el enfoque no se logra apretando más, sino soltando. Capítulo 7. La emoción oculta detrás de tu procrastinación. Hay algo que muy pocos se atreven a admitir, que la mayoría de las veces no postergas por pereza, sino por miedo. No porque no quieras hacerlo, sino porque hacerlo te expone. Y a veces no se trata de no saber cómo empezar, sino de no sentirte suficiente para hacerlo. Por eso procrastinar duele tanto, porque no es flojera, es resistencia emocional. Es el reflejo de una herida que no ha sido comprendida, una emoción que no sabes procesar, y que se disfraza de desinterés o distracción para que no tengas que mirarla de frente. Nos acostumbramos a castigarnos por no actuar, sin preguntarnos qué parte de nosotros se siente insegura o avergonzada. Pero detrás de cada "luego lo hago", hay una emoción no expresada: culpa, miedo, ansiedad, rechazo. Joseph Murphy decía que la mente consciente puede tener grandes planes, pero el subconsciente siempre los ejecutará según su programación emocional. Es decir, no haces lo que quieres, haces lo que tu cuerpo siente que es seguro, y si tu cuerpo asocia actuar con dolor, lo evitará, aunque tú racionalmente lo desees. Una vez conocí a alguien que vivía atrapado en ese ciclo. Tenía talento, visión, ideas increíbles, pero todo lo dejaba a la mitad. Decía que no era el momento, que necesitaba motivación, que debía planificar mejor. Pero la verdad era otra. Le aterraba ser visto. Había crecido sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente, que siempre debía demostrar más. Así que, inconscientemente, postergar se volvió su refugio. Si no terminaba nada, nadie podía juzgarlo. Si no lo intentaba, no podía fallar. Me dijo un día: no es que no quiera hacerlo, es que cuando me siento a empezar, algo en mí se apaga. Y ese algo era miedo. La procrastinación no es pereza, es protección. Es tu mente intentando cuidarte de un dolor que no entiende que ya no te amenaza. El problema es que esa protección te cuesta tu crecimiento, porque en su intento de evitarte el rechazo, te roba la posibilidad de avanzar. Joe Dispenza explica que el cuerpo se vuelve adicto a los sentimientos del pasado. Y esa adicción no es solo química, es emocional. Te mantiene repitiendo los mismos comportamientos, aunque te duelan, porque son familiares. La mente prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo nuevo, aunque sane. Esa persona, con el tiempo, comenzó a observar su patrón. Se dio cuenta de que cada vez que estaba a punto de empezar algo importante, sentía un nudo en el estómago, un cansancio repentino o una distracción absurda. No era casualidad. Era su cuerpo manifestando una emoción reprimida, miedo a fallar, a decepcionar, a ser criticado. La procrastinación era su manera inconsciente de evitar revivir esas heridas. Y ahí está la raíz del problema. No puedes avanzar si tu subconsciente sigue creyendo que avanzar es peligroso. Daniel Goleman decía que la inteligencia emocional
comienza cuando te haces responsable de tus emociones en lugar de huir de ellas. Y eso aplica también aquí. La mayoría no procrastina por falta de organización, sino por falta de comprensión emocional. No se trata de hacer listas más largas, ni usar aplicaciones más eficientes. Se trata de entender qué sientes antes de actuar. Porque si no lo haces, te vas a seguir saboteando con elegancia, distrayéndote, justificándote, racionalizando tu miedo. Esa persona decidió hacer algo distinto. En lugar de pelear con su procrastinación, comenzó a observarla con curiosidad. Cada vez que la mente decía, después lo hago, se preguntaba, ¿qué siento ahora mismo? Y descubrió que, detrás de la evitación, había siempre lo mismo, ansiedad y miedo al juicio. Entonces, en vez de castigarse, respiraba y se decía, puedo sentir esto y aún así avanzar. Y con el tiempo, su cuerpo empezó a asociar la acción con seguridad, no con amenaza. Florence Scovel Shinn escribió, nada externo puede detenerte, solo lo que crees internamente que te limita. Y esa es la esencia de todo esto. La procrastinación no está fuera de ti, está dentro. Es tu sistema nervioso intentando proteger una herida antigua. Tal vez una vez actuaste con ilusión y alguien te ridiculizó. Tal vez un día te esforzaste y no fue suficiente. Tal vez aprendiste que actuar dolía. Y ahora cada vez que estás a punto de hacerlo, tu cuerpo revive esa memoria y dice, mejor no. Por eso procrastinar es tan doloroso, porque es una guerra entre la mente que quiere avanzar y el alma que aún no se siente lista. No es flojera, es fragmentación. Es la parte herida queriendo protegerse y la parte consciente queriendo liberarse. Y hasta que no las escuches a ambas, seguirás paralizado. El alma no necesita que te obligues, necesita que la abraces, que entiendas que no puedes forzarte a actuar desde la herida, que primero tienes que mirar lo que te duele, que antes de empujarte necesitas acompañarte. La persona del ejemplo comenzó a cambiar cuando entendió esto. Dejó de presionarse con frases como, tienes que hacerlo ya, y empezó a hablarse distinto. Entiendo que tengas miedo, pero podemos hacerlo poco a poco. Ese cambio de tono lo liberó, porque dejó de luchar contra sí mismo y empezó a cooperar con su mente. Comenzó a trabajar en espacios más cortos, sin exigirse tanto, celebrando los avances pequeños. Y algo mágico pasó. Su procrastinación comenzó a disolverse. No porque se volviera más disciplinado, sino porque se sintió más seguro. Joe Dispenza dice que, cuando cambias tu estado emocional, cambias tu realidad, y eso incluye tu forma de actuar. Si te relacionas con tus pendientes desde la culpa, seguirás evitándolos, pero si lo haces desde la comprensión, tu cuerpo dejará de resistirse, porque el enfoque no se logra con más presión, sino con más conexión. Capítulo 8. La brutal honestidad que cambia vidas. Hay un punto en la vida donde ya no sirve mentirte más, donde seguir diciendo «estoy bien» se vuelve un peso, donde te miras al espejo y por fin admites que no estás donde querías, que te has traicionado 1000 veces, que has fingido ser fuerte cuando en realidad estabas cansado. Y ese momento, aunque duele, es el inicio de tu libertad. Porque nada cambia hasta que lo miras con brutal honestidad. Joseph Murphy decía que no puedes transformar lo que no reconoces. Y tenía razón. Lo que niegas te gobierna, lo que aceptas te libera. Pero reconocer duele, porque implica desmontar la historia que te contaste para sobrevivir. La mayoría de las personas no cambia porque prefiere seguir justificándose. Es más fácil decir, no puedo, no tengo tiempo, no es el momento, que admitir, me da miedo. La mentira más peligrosa no es la que dices al mundo, sino la que te repites todos los días hasta creerla. Te dices que estás esperando la oportunidad, cuando en realidad estás evitando el riesgo. Te dices que estás sanando, cuando solo estás distraído.
Te dices que estás aprendiendo cuando solo estás acumulando excusas. La honestidad no se trata de decir la verdad hacia afuera, sino de tener el valor de no esconderte de ti. Y eso es brutal porque te deja sin disfraces. Te obliga a mirar tus contradicciones, lo que dices que quieres y lo que realmente haces, porque no hay peor dolor que vivir sabiendo que podrías más, pero sigues eligiendo menos. Una vez conocí a alguien que vivía así. Llevaba años repitiendo los mismos patrones, relaciones que terminaban igual, proyectos que no avanzaban, metas que nunca cumplía, pero tenía un talento especial para justificarse. Siempre encontraba una razón lógica para no cambiar. Decía, no me escuchan, nadie me apoya, la vida ha sido dura conmigo. Y sí, todo eso era verdad, pero también lo usaba como refugio. Hasta que un día, después de una conversación que no esperaba, se quebró. Me dijo, me cansé de culpar a todos, el problema soy yo. Lo dijo sin rencor, sin drama, con una claridad que solo llega cuando te rindes ante tu propia verdad. Ese fue el principio de su cambio. Porque la brutal honestidad no destruye, limpia, no humilla, despierta, no te deja vacío, te deja real. Florence Scovel Shinn escribió que la verdad es un bisturí que corta con precisión, no para herir, sino para sanar. Y eso es lo que hace la honestidad. Corta las capas de negación que te separan de tu poder. A veces no te falta fe, te falta honestidad. Te prometes cosas que no cumples, no porque no quieras, sino porque ya no te crees. Has roto tantas veces tu palabra contigo que tus promesas dejaron de tener peso. Dices, mañana empiezo, sabiendo que no lo harás. Dices, voy a cambiar, sabiendo que no estás dispuesto a soltar lo que te sostiene. Y eso te quiebra por dentro, aunque no lo digas. Joe Dispenza explica que la mente no se transforma por pensar distinto, sino por sentirse distinta. Y eso solo ocurre cuando dejas de mentirte, cuando admites, sin filtro, que estás cansado de tus propias excusas, que ya no quieres seguir siendo la versión que sobrevive, sino la que se atreve, que no puedes seguir fingiendo que todo está bien, mientras por dentro te estás apagando. La persona del ejemplo, cuando empezó a practicar esa brutal honestidad, se dio cuenta de cosas simples pero duras, que no estaba triste porque la vida fuera injusta, sino porque no se atrevía a vivirla, que no estaba solo porque el mundo fuera frío, sino porque no sabía recibir amor sin miedo, que no fracasaba porque la suerte le faltara, sino porque su mente seguía creyendo que no merecía más. Fue un proceso doloroso, pero liberador, porque entender que eres parte del problema también te da el poder de ser parte de la solución. Nos cuesta ser honestos porque nos enseñaron a asociar la verdad con culpa, pero la culpa no transforma, paraliza. En cambio, la verdad bien mirada transforma sin castigo. Es un espejo que duele, pero que también ilumina. Y cuando te permites verte de verdad, sin máscaras, algo dentro se acomoda. Empiezas a recuperar respeto por ti. ¿Hace cuánto no te dices la verdad completa? ¿Hace cuánto no admites que sigues en esa relación por miedo a estar solo? ¿O que no sueltas ese trabajo porque temes no valer fuera de él? ¿O que no cambias de rumbo porque prefieres la seguridad del dolor conocido al vértigo de lo nuevo? Esa es la conversación que cambia vidas, no la que haces con los demás, sino la que te atreves a tener contigo. Joseph Murphy decía que el subconsciente es como la tierra. Si siembras autoengaño, cosecharás confusión. Y eso es lo que muchos viven, una vida confusa porque está construida sobre medias verdades. Te convences de que no puedes cuando en realidad no quieres, de que te falta motivación cuando lo que te falta es coraje, de que el universo no te responde, cuando eres tú quien no ha hablado claro con él. La persona del ejemplo empezó a notar que cada vez que se decía la verdad, algo en su cuerpo cambiaba. Dormía mejor, respiraba distinto, caminaba más ligero. La verdad descomprime,
La mentira endurece. Y no hay ansiedad más fuerte que la de vivir en incoherencia, querer una cosa, sentir otra y hacer lo contrario. Joe Dispenza habla de la coherencia como el punto donde el corazón, la mente y las acciones se alinean. Y esa alineación empieza con la honestidad. No puedes crear una vida distinta desde la mentira. No puedes manifestar paz si sigues sosteniendo máscaras. No puedes atraer claridad si sigues escondiéndote de ti. Ser brutalmente honesto no significa ser cruel contigo. Significa dejar de proteger tus ilusiones, dejar de justificar tus miedos con excusas decoradas, dejar de actuar desde la víctima y empezar a hacerlo desde la responsabilidad. La diferencia es sutil, pero cambia todo. La víctima pregunta, ¿por qué me pasa esto? El honesto se pregunta, ¿qué estoy haciendo para seguir aquí? Y esa pregunta, aunque duele, abre puertas. La persona del ejemplo me dijo una frase que me marcó. Siempre pensé que ser honesto me haría perder cosas, pero fue al revés. Perdí lo falso y me quedé con lo real. Y esa es la consecuencia inevitable de la verdad. Limpia. A veces se lleva amistades, trabajos, hábitos, incluso partes de ti que ya no encajan. Pero lo que queda después es genuino. Florence Scovel Shinn decía que la fe y la mentira no pueden habitar en la misma casa. Y eso es exactamente lo que pasa cuando decides ser brutalmente honesto. Expulsas la mentira para hacer espacio a la fe. No la fe ciega, sino la fe auténtica, la que nace de saber quién eres, qué quieres y qué estás dispuesto a hacer. Tal vez la razón por la que sigues sintiéndote estancado no es porque no sepas qué hacer, sino porque no te atreves a reconocer lo que ya sabes. La verdad no llega como un relámpago, ya está ahí, solo que la has cubierto con ruido, con excusas, con distracciones, y mientras no la mires, el universo no podrá moverse contigo. La persona del ejemplo empezó a notar algo curioso. Mientras más honesto era, más liviano se volvía su camino. No porque todo se volviera fácil, sino porque ya no tenía que sostener tantas mentiras. La energía que antes usaba para aparentar, ahora la usaba para avanzar. Y eso lo cambió todo. Joe Dispenza enseña que la energía fluye hacia donde pones tu atención. Si tu atención está en mantener apariencias, esa será la realidad que refuerces. Pero si la pones en la verdad, aunque duela, esa verdad se expande y empieza a ordenar tu vida. Porque la verdad no destruye lo que es real, solo lo que era falso. Ser brutalmente honesto contigo es un acto de amor, no de dureza. Es mirarte con compasión y decirte, ya no voy a seguir mintiéndonos. Ya no voy a seguir sosteniendo algo que no nos hace bien. Y cuando lo haces, el alma suspira. Se siente reconocida. Porque el alma no busca que seas perfecto, solo que seas verdadero. Capítulo 9. La paz que llega cuando eliges lo esencial. Hay un momento en la vida en el que uno se cansa de cargar tanto. No es cansancio físico, es cansancio del alma. Cansancio de sostener cosas, personas, pensamientos, responsabilidades que ya no vibran con quien eres. Cansancio de intentar ser todo para todos, de llenar cada espacio con algo, de coleccionar metas que ni siquiera deseas. Y cuando ese cansancio llega, si tienes suerte, entiendes que no necesitas más, necesitas menos. Porque lo esencial no se acumula, se siente. No se busca, se elige. Pasamos años creyendo que la felicidad se construye sumando, cuando en realidad llega restando. Restando ruido, restando compromisos vacíos, restando personas que no suman, restando promesas que solo te drenan. Joseph Murphy decía que la paz interior es el estado natural del alma cuando ya no se identifica con el caos del mundo. Y en ese sentido,
La paz no se consigue, se recuerda. Está ahí, debajo de todo lo que no te pertenece, esperando que te atrevas a soltar. Conocí a alguien que lo entendió a la fuerza. Era de esas personas que querían hacerlo todo, trabajar, cuidar de todos, estar presente en todo. Tenía miedo de decepcionar, de no estar a la altura. Siempre decía sí, incluso cuando estaba rota por dentro. Su vida era un constante ruido. Dormía poco, comía apurado, y cada vez que se detenía, sentía culpa. Me decía, no sé qué me pasa. Tengo todo lo que se supone que debería tener, pero no tengo paz. Y no la tenía porque lo tenía todo, menos lo esencial, a sí misma. Un día, su cuerpo habló por ella. Una crisis nerviosa, sin aviso, sin causa aparente. El cuerpo no miente. La obligó a parar, a mirar. Y cuando el silencio llegó, se dio cuenta de algo que le cambió la vida. No era falta de fuerza, era exceso de carga. Lloró por días, no de tristeza, sino de alivio. Por fin podía ver con claridad que su vida estaba llena de cosas que nunca eligió conscientemente. Era buena en lo que hacía, pero no lo hacía desde el alma. Estaba ocupada, pero no presente. Y la ocupación constante era su forma elegante de no sentir. A veces la vida te quita lo innecesario con un golpe, porque tú no te atreves a soltarlo por amor. Joe Dispenza explica que no puedes crear una nueva vida si estás emocionalmente conectado con la vieja. Pero eso es justo lo que hacemos. Intentamos avanzar cargando lo que ya no vibra. Queremos paz, pero seguimos atados al ruido. Queremos libertad, pero nos da miedo el vacío. Y así, seguimos llenos de lo que nos roba la calma, creyendo que soltar es perder, cuando en realidad es recordar quién eres sin tanto peso encima. La persona del ejemplo poco a poco empezó a simplificar, no de manera romántica, sino con mucho dolor. Tuvo que decir no, donde antes decía sí, poner límites que nunca había tenido, dejar lugares donde ya no sentía alma. Le dolió. Lloró más por lo que soltó que por lo que perdió. Pero cada renuncia le devolvía un pedazo de vida. Comenzó a descubrir algo que nunca había experimentado. Espacio. Espacio mental, emocional, espiritual. Y en ese espacio apareció la paz que tanto buscaba. La paz no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides que no necesitas resolverlo todo. Llega cuando entiendes que no es tu tarea arreglar lo que no te pertenece. Florence Scovel Shinn decía que la armonía se manifiesta cuando dejas de interferir con el orden divino. Y eso significa que tu obsesión por tenerlo todo bajo control es lo que sabotea tu serenidad. Porque el alma no necesita que lo controles todo, necesita que confíes. Nos enseñaron que soltar es fracasar, pero no te cuentan que retener también destruye. Retener personas por miedo a quedarte solo, retener rutinas por miedo a empezar de nuevo, retener culpas por miedo a perdonarte. Todo eso pesa, y la paz no entra en lugares donde no hay espacio. Tal vez no estás cansado de la vida, sino de sostener una versión de ti que ya no cabe en tu presente. Capítulo 10. Cómo dejar de compararte y empezar a crear. Hay algo en la comparación que te apaga sin que lo notes. Es un veneno lento. Empieza con una mirada inocente hacia alguien más, con un «qué bien le va», con un «yo también podría». Pero poco a poco, sin darte cuenta, tu energía se va drenando. Ya no haces las cosas por amor, sino por demostrar. Ya no trabajas desde tu centro, sino desde la herida. Compararte no te inspira, te divide, te desconecta de lo que eres y te hace olvidar que tu único punto de referencia debería ser tu propio crecimiento. Vivimos en una época donde es casi imposible no compararse. Las redes sociales te muestran una vida detrás de cada pantalla, editada, medida, brillante, pero no muestran el cansancio, las dudas, la soledad. Solo ves la cáscara. Y el problema no es ver a los demás,
es que te olvidas de mirarte a ti. Empiezas a medir tu valor con la vara de alguien que no vive tu historia. Joseph Murphy decía, no hay dos mentes iguales, ni dos caminos idénticos. Lo que es para uno puede no serlo para otro, pero nos cuesta creerlo, porque el ego necesita competir para sentirse existente. Una vez conocí a alguien que vivía atrapado en esa comparación constante. Era talentoso, creativo, con una sensibilidad única, pero en lugar de usar eso, se dedicaba a mirar cómo otros avanzaban. Él empezó después que yo y ya logró más, me decía. Ella publica lo mismo que yo, pero a ella la escuchan más. Cada logro ajeno era una herida para él. Empezó a trabajar desde la carencia, no desde la inspiración. Hacía mucho, pero disfrutaba poco. Y llegó un momento en el que, aunque recibía reconocimiento, nada le alcanzaba. Siempre había alguien mejor, siempre alguien más adelante. Hasta que un día, en medio de su agotamiento, me dijo, «Siento que me perdí intentando ser alguien que ni siquiera quiero ser». Esa frase lo cambió todo, porque la comparación lo había llevado a construir una vida ajena, una identidad que no era suya. Había confundido admiración con competencia, y el alma, cuando no vive en coherencia, se enferma. Joe Dispenza explica que cuando vives en comparación, estás anclado en el pasado, porque tu mente se alimenta de memorias y patrones ajenos. Tu energía se fragmenta tratando de alcanzar una imagen que no existe. Y así no puedes crear nada nuevo, porque estás repitiendo. Para crear, necesitas libertad interna. Y la libertad llega cuando dejas de mirar afuera para validarte. La persona del ejemplo comenzó a hacer algo distinto. Cada vez que sentía esa punzada de comparación, en lugar de huir de ella, se detenía, respiraba y se preguntaba, ¿qué parte de mí se siente menos? Porque la comparación no nace de la envidia, nace de la herida de no sentirte suficiente, de no haber sido visto, de creer que el amor se gana demostrando. Y cuando sanas esa herida, la comparación se vuelve admiración. Florence Scovel Shinn escribió, «Cuando envidias, bloqueas tu propio bien, porque reconoces la abundancia afuera y la niegas dentro». Esa frase lo resume todo. Cada vez que te comparas, le estás diciendo a tu mente que tú no puedes, que la abundancia está en otro lado, no en ti. Y el subconsciente obedece esa orden. Por eso, mientras más te comparas, menos fluyes, porque la energía creativa se apaga cuando se llena de juicio. Nos enseñaron que compararse es natural, y lo es, pero no sana. La mente humana busca referencias, pero el alma busca autenticidad. Y la autenticidad solo florece cuando te permites ser distinto, cuando aceptas tu ritmo, tus pausas, tu tiempo. No hay magia más poderosa que la de alguien que crea desde su verdad. Esa persona del ejemplo empezó a aplicar algo simple. Cada día, en lugar de mirar lo que otros hacían, se enfocaba en crear algo pequeño pero suyo. No buscaba hacerlo perfecto, solo hacerlo desde el alma. Un texto, una canción, una idea. Y poco a poco, la voz de la comparación se fue apagando. Porque donde hay acción con propósito, no hay espacio para la envidia. La mente se calma cuando el alma se expresa. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente se mueve por imágenes internas. Si tu mente solo ve lo que otros hacen, acabas viviendo su película, no la tuya. Pero cuando comienzas a imaginarte desde tu poder, el universo responde. Y esa respuesta no viene de afuera, viene de adentro. Llega en forma de paz, inspiración, claridad. A veces, lo que más te frena no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si creas desde la comparación, lo que generas es ansiedad. Si creas desde la inspiración, lo que generas es expansión. Son dos vibraciones completamente distintas, y solo una de ellas te conecta con la abundancia real. Capítulo 11.
La disciplina emocional de no rendirte cuando nadie te ve. Hay una fuerza silenciosa que no se muestra en fotos, que no busca aplausos, que nadie comparte en redes. Es la fuerza de seguir cuando nadie te está mirando, de levantarte sin motivación, sin público, sin reconocimiento, de hacer lo correcto aunque no haya testigos. Esa disciplina emocional no se entrena en los días de gloria, sino en los días en que te preguntas si vale la pena seguir. Porque es fácil ser fuerte cuando te aplauden, pero la verdadera fuerza se prueba cuando el silencio es tu única compañía. Joseph Murphy decía que tu mente subconsciente responde no a tus palabras, sino a tu hábito interno de creencia. Y ese hábito se forma ahí, en los momentos pequeños donde podrías rendirte, pero decides no hacerlo. Es ahí donde se construye el carácter, no en los grandes logros. La disciplina emocional no es sostenerlo todo, es no traicionarte cuando el mundo se olvida de ti. Vivimos en una época donde la gente quiere resultados sin procesos, éxitos sin heridas, reconocimiento sin soledad. Pero nadie habla de lo que realmente sostiene un propósito, el trabajo invisible. Ese que haces cuando la mente te dice, ya no puedo, y el alma responde, un poco más. Conocí a alguien que lo entendió a la mala. Tenía un sueño enorme, uno que había empezado con entusiasmo, pero que poco a poco se fue llenando de dudas. Al principio todo era energía, motivación, planes, pero el tiempo pasó y los resultados no llegaron como esperaba. Cada intento fallido lo desgastaba más. Llegó un punto en que nadie lo apoyaba, nadie lo entendía. Estaba solo, trabajando a oscuras, sosteniendo algo que ya nadie creía posible. Me dijo una vez, con los ojos llenos de cansancio, «Siento que hago tanto y no pasa nada». Y ahí le dije algo que también me había salvado a mí. El universo no premia al que hace ruido, sino al que resiste en silencio. Joe Dispenza explica que cuando tu energía baja, cuando te sientes frustrado, es justo el momento en que tu cuerpo quiere volver a su antiguo estado. Es una reacción natural. Estás rompiendo un patrón y tu mente quiere regresar a lo conocido. Y en ese punto, si te rindes, vuelves al mismo lugar de siempre. Pero si aguantas, si te mantienes firme a pesar del cansancio, ocurre algo invisible. Se reprograma tu mente. La persistencia emocional es el puente entre la vieja versión de ti y la nueva. La persona del ejemplo decidió continuar, aunque fuera lento, no desde el ego, sino desde el compromiso. Comenzó a entender que la disciplina emocional no se trata de nunca caer, sino de levantarse con conciencia. Algunos días no podía más y descansaba, otros lloraba, pero no se fue. Y eso hizo toda la diferencia. Porque quedarse cuando nadie cree en ti es el acto más poderoso de amor propio. Florence Scovel Shinn decía que la fe es la sustancia de lo invisible que se manifiesta cuando todo parece perdido. Y esa frase se siente más real cuando estás solo, porque es ahí donde la fe deja de ser palabra y se convierte en músculo. No necesitas creer cuando todo va bien. Necesitas creer cuando todo parece muerto. Y si logras sostenerte ahí, incluso un poco, la vida empieza a moverse. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, sino recordando por qué empezaste. Cuando tu alma se alinea con un propósito, el cuerpo puede resistir más de lo que imaginas. Pero si lo haces solo por reconocimiento, te apagarás pronto. La motivación que depende de los demás siempre termina cuando ellos se van. La que nace del compromiso contigo te mantiene vivo incluso en la oscuridad. Esa persona me contó que hubo un día en particular donde pensó en rendirse. Había invertido tiempo, energía, esfuerzo, y nada parecía avanzar. Cerró todo y se fue a caminar sin rumbo. No buscaba respuestas, solo necesitaba aire. Y mientras caminaba, se dio cuenta de algo. No era el fracaso lo que lo estaba cansando.
era su expectativa. Había estado exigiéndose resultados inmediatos, cuando la vida aún lo estaba preparando. Se dio cuenta de que necesitaba soltar el control, pero no el propósito. Desde ese día, en lugar de preguntarse ¿cuándo llegará?, comenzó a preguntarse ¿cómo puedo sostener mi energía hoy? Esa pregunta lo cambió todo. La disciplina emocional es eso, sostenerte en los pequeños hoy. En esos días grises donde nadie te escribe, donde no ves progreso, donde el eco es tu única compañía. No es motivación, es compromiso. Y el compromiso no se mide por cuánto haces, sino por cuánto te mantienes fiel a ti, incluso cuando nadie te ve. Daniel Goleman decía que la autodisciplina no es represión, es dirección emocional. Y eso significa que no se trata de negarte lo que sientes, sino de aprender a caminar con ello. Puedes sentir cansancio, frustración, enojo, pero seguir. No porque ignores tus emociones, sino porque sabes que tu propósito vale más que ellas. Esa persona empezó a notar que algo en su energía cambiaba. Ya no esperaba que los demás entendieran su proceso. Ya no necesitaba ser validado. Se dio cuenta de que lo que más dolía no era el esfuerzo, sino la soledad. Pero cuando empezó a sentirse en paz con su propio silencio, la soledad se convirtió en espacio. Y en ese espacio volvió la creatividad, la inspiración, la fe. Joe Dispenza enseña que la mente crea realidad solo cuando la emoción y la intención están alineadas. Si tu intención es clara, pero tu emoción está fragmentada, nada se materializa. Por eso la disciplina emocional no es represión, es coherencia. Es sostener una vibración, aunque tu entorno no la confirme. Es tener la capacidad de sentir que ya eres eso que aún no se ve. Capítulo 12. Vivir con propósito. El arte de no desperdiciar tu existencia. Hay algo dentro de cada persona que grita, aunque lo hayamos aprendido a callar. Es esa voz silenciosa que aparece cuando estás solo, cuando ya no hay ruido, ni pantallas, ni distracciones. Esa voz no habla de metas, habla de sentido. No te pide tener más, te pide recordar por qué estás aquí. Porque sí, puedes tenerlo todo y aún así sentirte vacío. Puedes cumplir con todos los estándares del mundo y no sentirte vivo. Y ahí es donde la vida empieza a doler. Cuando te das cuenta de que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Joseph Murphy decía que, cuando un hombre trabaja sin amor, su trabajo se convierte en esclavitud. Y esa frase resume por qué tanta gente se siente perdida. No porque no tenga un destino, sino porque se desconectó de su sentido. Vivir con propósito no es tener una gran misión que impresione a los demás. Es tener razones sinceras para levantarte cada día. Es saber que, aunque el mundo no te vea, hay algo dentro de ti que se enciende solo por estar haciendo lo que el alma vino a experimentar. Conocí a alguien que lo entendió después de mucho ruido. Era el tipo de persona que siempre estaba ocupada, corriendo de un lado a otro, buscando el siguiente logro, el siguiente ascenso, la siguiente meta. Desde fuera, todo parecía perfecto. Éxito, estabilidad, reconocimiento. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, sentía ese vacío que no se llena con nada. Un día, sin planearlo, me dijo, «No sé para qué hago todo esto, siento que nada me toca». Esa frase fue el principio de su despertar. La mayoría no se da cuenta de que vive programada para complacer, no para sentir. Nos enseñaron a elegir carreras, no vocaciones, a perseguir seguridad, no propósito. Y claro, llega un punto en el que el alma empieza a cobrar factura, porque no puedes pasar toda una vida cumpliendo expectativas ajenas y esperar sentirte libre. Joe Dispenza explica que el cuerpo se vuelve adicto al estrés de una vida sin propósito, a la rutina, al cumplir. Pero cuando el alma despierta, esa adicción ya no alcanza.
Empieza el conflicto entre la mente que busca estabilidad y el corazón que pide verdad. La persona del ejemplo llegó a ese punto. Comenzó a notar señales: ansiedad sin motivo, cansancio aunque durmiera bien, irritabilidad sin razón. Era el alma diciendo «ya basta». Pero no se atrevía a detenerse porque tenía miedo de lo que encontraría en el silencio. Hasta que un día el cuerpo decidió por ella. Una crisis nerviosa la obligó a parar. Y en ese silencio forzado, algo empezó a moverse. Sin prisa, sin plan, comenzó a recordar lo que amaba cuando era niño. Las cosas simples que lo hacían sentir vivo. Los sueños que había dejado por miedo al juicio. Me dijo, no sé si volveré a empezar, pero quiero sentirme vivo otra vez. Ese fue el inicio de su transformación, porque vivir con propósito no se trata de descubrirlo, sino de recordarlo, de volver a mirar lo que tu alma ya sabía antes de que el mundo te distrajera. Florence Scovel Shinn decía que la fe es permitir que lo divino trabaje a través de ti, sin resistencia. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alineas tu vida con propósito. Dejas de empujar y comienzas a permitir. Dejas de buscar resultados y comienzas a sentir dirección. El propósito no siempre es grande ni visible. A veces está en cuidar a alguien, en escribir algo que inspire, en sanar una herida que heredaste, en servir desde el lugar donde estás. No se trata de lo que haces, sino de la energía con la que lo haces. La diferencia entre vivir con propósito o sin él está en una sola pregunta: ¿esto me conecta o me apaga? Todo lo que te apaga te aleja de ti. Todo lo que te conecta, aunque sea pequeño, te alinea con el alma. Esa persona del ejemplo empezó a cambiar su forma de vivir. No renunció de inmediato, no se fue a buscar aventuras, no hizo lo que todos esperaban. Simplemente empezó a escucharse. Redujo compromisos, se dio tiempo para estar solo. Comenzó a escribir, a leer, a caminar sin auriculares. Cosas simples, pero con alma. Poco a poco, el ruido interno empezó a calmarse. Y con el silencio llegaron ideas nuevas, claridad, intuición. Descubrió que no había perdido su propósito, solo lo había enterrado bajo el miedo. Joe Dispenza dice que cuando te conectas con una emoción elevada, tu energía cambia y con ella cambia tu realidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando esa persona comenzó a actuar desde lo que realmente sentía, la vida empezó a abrirle caminos. Gente nueva apareció, oportunidades diferentes surgieron. No fue casualidad, fue coherencia. Porque cuando el alma se alinea, el universo responde. Pero vivir con propósito también duele. Duele porque te obliga a soltar cosas que no vibran contigo, incluso si parecen seguras. Duele porque te aísla por momentos, porque te saca del rebaño. Duele porque te enfrenta contigo mismo, con tus miedos, con tu voz interior. Pero ese dolor también es limpieza. Es el precio de dejar de traicionarte. La paz no llega sin renuncia. Joseph Murphy decía que, cuando haces lo que amas, lo que haces te devuelve energía. Y esa es la señal más clara de estar en el camino correcto. No terminas agotado, terminas en paz. No buscas aprobación, buscas presencia. No dependes del resultado, disfrutas del proceso. Gracias por escuchar hasta el final. Si este audiolibro resonó contigo, te invito a sumergirte en nuestra lista de reproducción de audiolibros metafísicos, donde cada título abre una nueva puerta de comprensión y poder interior. Recuerda, lo que alimentas a tu mente se convierte en tu vida. No te vayas aún, quédate un poco más. Puede que el próximo audio sea la respuesta que estabas buscando. Solo escucha.